Esa agua pasaba antes por la calle del Sur Galván y ahí está. Pero el puente tiene la referencia del templo que estaba más adelante, que era el de Santiago Apóstol, que hoy en día ya está desaparecido. Bueno, esta es una fotografía, no de estos puentes, pero sí de uno del Camino Real que está todavía enterrado bajo la carretera México-Veracruz. Está abajo del paso a desnivel de la zona de las Ánimas. Ahí, desgraciadamente, el entorno está un poco estropeado y el agua está muy sucia, pero bueno, una vez nos pusimos con Mario Gaspar Covarrubias, un investigador del Camino Real, nos pusimos unas botas y nos encontramos ese puente ahí debajo, ¿no? Entonces, muchos de estos puentes que les hablé anteriormente probablemente estén enterrados en las calles de la ciudad, ¿no? También los sitios públicos son de importancia de referencia en el mapa, ¿no? Tenemos dos plazas principales, la Plaza Mayor, donde está la actual catedral y el Palacio de Gobierno, y la Plaza del Rey, donde ahí está el Mercado Jauregui, ¿no? Y también otros sitios que tienen que ver con la autoridad real, porque estas plazas fueron para controlar el comercio, para el cobro de impuestos, para diversas situaciones que tenían que ver con el gobierno real en Jalapa, pues también son referenciados, sobre todo en las garitas de México y en la de Veracruz. Y aquí cerca vemos la laguna o el cuerpo de agua que le dio el nombre posteriormente al barrio San José de la Laguna. Entonces, antes de que existiera la iglesia, esto nada más se llamaba el barrio de la Laguna. Cuando se construye la iglesia ya se llama el barrio San José de la Laguna. Entonces, en ese sentido vemos que estos elementos son referenciados en el mapa. Otro elemento, y este es uno de los más importantes, es la cuestión que tiene que ver con el culto. Los sitios de espiritualidad son muy señalados en este mapa, ¿no? Y aquí vemos en una serie de recortes los edificios religiosos que en ese mapa se encuentran. En primer lugar, los del clero regular, que tiene que ver con el convento de San Francisco y con el convento de Hipólitos, que es donde hoy en día está el Palacio de Gobierno, y el convento de San Francisco, donde hoy existe el Parque Juárez. Esos dos eran los edificios del convento regular. Y los otros edificios eran del convento secular, el que tenía que ver más con las personas, el que tenía que ver más con el sitio, como su nombre lo dice. Y ahí tenemos varios edificios. Tenemos el de la parroquia de Jalapa, propiamente dicho, una capilla anexa y separada de este edificio, que era la capilla de Nuestra Señora del Rosario, el Beaterio, la iglesia de Santiago, la iglesia del Calvario y la iglesia de San José. Algo que llama mucho la atención es aquí en el Calvario como hay unas barditas construidas alrededor de la iglesia, que bien parece ser esta parte elevada. Cuando nosotros llegamos a la esquina de Libertad y Revolución vemos que el nivel del suelo está elevado, pero aquí en el mapa algo que este muchacho bachiller nos dejó de antemano es que se estaban construyendo esos muros, ¿no? Y se ven precisamente las dos entradas, el acceso que todos conocemos y el de la calle Libertad. Entonces es algo muy, muy bonito ver eso. Y también hace mención el mapa a dos iglesias que se están construyendo según el expediente. Una que se llama de San Juan Bautista, cerca de la zona que está en 20 de noviembre y Moctezuma, y otra que se llama de Jesús Nazareno, que está enmarcada y que está ahí con el número 10 entre las calles de Altamirano, Revolución, Juárez y Clarijero, muy próximo al mercado Jauregui, ¿no? Entonces, a esos dos edificios los menciona el expediente que apenas se están construyendo. Y también hay referencias en el Archivo Histórico Municipal, sobre todo de la existencia de esta iglesia de Jesús Nazareno. Ahora, algo que también llama mucho la atención es que el expediente menciona que la iglesia de San José apenas se está construyendo. Y en el dibujo que nos pone este mapa, nos pone una iglesia muy sencilla, con un techo de 2 aguas y una torre. Y eso concuerda con la descripción que en el expediente se hace de la iglesia. Porque en el expediente la descripción que se hace es de una iglesia de una sola nave, con un crucero, y que está techada con teja, y que sus medidas corresponden a una medida muy de dimensiones menores a la que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, una foto que utilicé para ver cómo podría ser esta iglesia en sus inicios es sin duda la iglesia que se conserva en San José Pastepec. Esta iglesia, aunque el campanario está del otro lado, porque también hoy en día la iglesia de San José, y aquí vemos las fotografías que están en esta sala para poder darnos una idea, tiene el campanario a la izquierda. Esta de Pastepec lo tiene a la derecha, pero el dibujito bien que la tiene a la izquierda donde hoy en día está.
Entonces, con este mapa y con los elementos que hoy en día se conservan de esa época, podemos hacernos una reflexión cómo fue la iglesia de San José en sus inicios. Y se trataba de una iglesia muy similar a esta, en un terreno elevado, lleno de pastito y de piedras, nada que ver con la iglesia que hoy en día todos conocemos. Esta iglesia que hoy en día conocemos como San José se fue construyendo poco a poco. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta con las construcciones históricas, que van de poco a poco construyéndose, ¿no? Y eso no escapan los templos de este lugar. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que tanto en el expediente como en el mapa aparecen dos edificios separados en donde hoy en día ubicamos la iglesia catedral, la actual iglesia catedral. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez leyendo esta fuente y una vez leyendo y viendo este mapa, que en algún momento esto que hoy en día conocemos como una sola edificación, antes eran dos. No hay que olvidar tampoco que este mapa se elabora antes del año 1776, que es donde se amplía el templo, donde se amplía y deja de ser de una sola nave y se convierte en tres. Esa ampliación, pues la podemos ver aquí. Aquí está, esta era la nave original y se le anexaron dos naves, una del lado oriente y otra del lado poniente. La ampliación del lado poniente es la que se come la mitad de la calle de Revolución. Nosotros empezamos a subir Revolución desde el Parque Juárez y vemos que ahí está la iglesia a la mitad de la calle. Eso fue producto de la ampliación. Cuando no había ampliación teníamos una calle mucho más amplia. Y bueno, aquí podemos ver el edificio de la Capilla del Rosario, que ahorita es el Sagrario Metropolitano. Esta historia sobre la construcción de la catedral es posible gracias a la lectura del expediente y de este mapa, ¿no? Entonces, con eso podemos volver a reconstruir las historias de los elementos que hay en esta ciudad. Bueno, otros elementos también importantes son los edificios de mesones. Aquí mencionan el mesón de Salvo, que les iba a ir diciendo, el mesón de Santa María y el mesón de los Naturales, que está muy próximo a la Plaza Mayor, ¿no? Pero también hay otros tres señalamientos a edificios que tienen que ver con producciones. Uno es el Molino de Maniao, que es donde viene a la casa del Lago V, una lechería que todavía no podemos ubicar porque está en medio del solar, una lechería cerca de la calle Uso Galván, y dos tenerías que están alejadas del pueblo. Una cerca de la calle del actual Santos de Gollado y otra sobre la actual calle de Bremont, ¿no? Y lo podemos ver porque todavía el trazo de las calles que se dibujan ahí pertenece, por ejemplo, este es el de Pino Suárez. Y se ve perfectamente cómo baja la calle de Arteaga y luego dobla para la actual Pino Suárez. Y ahí en la unión de esa calle con esta, ahí es donde está la tenería, ¿no? Ahora, estas edificaciones se complementan con las casas. Las casas, según el expediente y el mapa, las vemos de diversos tejados, ¿no? Sobre todo de dos aguas. Vemos que en el mapa hay casas de un nivel, pero también que se pintan o se tratan de dibujar casas de dos niveles, ¿no? Entonces eso nos habla mucho de las construcciones que había en ese pueblo. Y hoy en día hay elementos que nos enseñan cómo eran ese tipo de casas, ¿no? También el expediente habla de casas de madera. Esta es una casa que está sobre la calle Tlacotalpa, muy cerca de Ignacio de la Llave. Ya no es de madera, pero su muro frontal lo pintó como estos muritos de estas casas que antes tenían maderas ahí, ¿no? También hay, como les decía yo, hay edificios de 2 pisos y bueno, aquí cerquita tenemos un ejemplo muy bonito de este tipo de casas, ¿no? Y igualmente lo que es la casa que está ubicada en la calle del Faro, son ejemplos que hoy en día podemos ver que nos hablan cómo era ese pueblito. Otra cosa importante que también señala el mapa son los afluentes y los cuerpos de agua. Este pueblo está construido en medio no solamente de manantiales, sino de 4 principales afluentes, que es el de Tecajetes, que es el de Tecuanapa, que es el de Jalitic y el de Techacapa. Ojo, en el mapa no se señala ningún barrio que tenga que ver con estos nombres, simplemente son sus nombres de los afluentes. Eso es también algo que me llama mucho la atención, porque el mapa lo que te deja en claro son los nombres de los cuerpos de agua, no de un barrio que esté ocupando o que se esté haciendo alrededor. De hecho, la zona que rodea Jalitic está totalmente vacía, porque era una barranca. La zona que está cerca de Techacapa también está muy vacía.
Ya ni se diga la zona de los Tecajetes, miren, no hay ni una sola casa puesta ahí, ¿no? Y bueno, pues todos estos cuerpos de agua se van complementando con diversos nacimientos, uno que le llaman de Agua Santa, otro que le llaman del Tamarguillo, la Alameda que le hicimos diciendo que es un lago que estaba ahí al sur de Jalapa, y dos lagos, ¿no? Uno que se llamaba La Laguna, ubicado en la zona aquí cerca de la iglesia de San José, y que se llamaba La Lagunilla, que está cerca de la zona de 20 de noviembre. Y bueno, esos afluentes todavía siguen muy ocultos, pero muchos de ellos siguen en nuestra ciudad, ¿no? En la izquierda tenemos una fotografía del afluente del nacimiento del manantial de Techacapa, que hoy en día lo pueden ir a visitar ahí en el edificio de la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas en Lander y Cosa, y ustedes pueden entrar y revisar ese afluente. El antiguo cauce del río Santiago, aunque cabe mencionar que este cauce original ya ha sufrido varios modificaciones, pero hay un cauce que todavía sobrevive y es el que hoy en día alimenta a los lagos, ¿no? Y pues bueno, también otra cosa del mapa importante son las referencias, ¿no? Cruces, el Camino Real, la Cruz de Chiltoyac, en estos lugares te señala que este es el manantial y el Valle de los Berros, 34 tiene que ver con la loma que está inmediata a los Berros, que se llama Vista Hermosa. Y bueno, algo que me llama también mucho la atención del mapa es que a las trancas le pone el nombre de francas. Y cuando uno revisa el diccionario de la época, existen habitaciones que se llaman casas francas y son postas, hostales, mesones que eran gratuitos para los viajeros y que corrían por cuenta del rey. Entonces, eso nos deja un indicio para entender el origen del nombre de estas casas, ¿no? El Encamino, un servicio público, y tenemos este nombre de francas, ¿no? Con el tiempo, tal vez nos hace falta. Esas son las cosas que el mapa invita a investigar, ¿no? Encontramos esto y eso nos invita a seguir indagando de por qué anotaron en ese momento ese nombre, ¿no? Y pues bueno, esta foto la tomé cerca de la ciudad de Tlacolula y me llamó la atención, bueno, hace muchos años me llamó la atención ahora que revisé el mapa, porque probablemente esa cruz de Chiltoyac y esa cruz que estaba a la vera del Camino Real se ha de haber visto como esta que hoy en día se conserva en Tlacolula, ¿no? Vemos una cruz que está apostada en la esquina donde dos caminos se dividen y pues es un referente geográfico hacia para los que caminan esas zonas, ¿no? Por donde me vine de la cruz y me tardé tanto tiempo, llegas a la cruz y después agarras hasta el camino. Entonces esas mismas referencias eran aplicadas a ese pueblo que estamos viendo en este mapa, ¿no? Con estas cruces se buscaba y lo que vimos es que una cruz sirvió efectivamente para dividir el curato. Y bueno, ya por terminar, y yo agradezco mucho su paciencia y mucho su atención, este mapa ya en general, con los elementos que fuimos desglosando y con los análisis que se le va viendo, podemos entrever que nos muestra un pueblo muy pequeño, un pueblo que se concentra en una parte cerca de las dos plazas que estaban ahí, un pueblo con mucha agua, porque hay afluentes por todos lados, y que también algo que nos refleja mucho el mapa es que hay poca industria y poca agricultura. El mapa carece de señalamientos a cultivos, carece de señalamientos a lugares donde hagan textiles, carece de señalamientos de lugares donde transformen un producto y lo hagan en algo de primera necesidad. ¿Por qué? Porque vemos que es un pueblo que ya no se está abocando ni a la agricultura ni a la industria, se está abocando a recibir a los viajeros, se está abocando al comercio. Entonces, esto nos permite replantear esta historia de Jalapa. Y también otra de las cuestiones que nos permite este mapa es que los arrieros y los comerciantes iban a estar ocupando las veras de los caminos en función hacia este centro, ¿no? Entonces el pueblo se está dedicando a la actividad comercial, a recibir arrieros y a recibir diversos viajeros de todos lados, de la región de Coatepec, de la región de Naulinco, del Camino Real, de muchos lados. Lo que está haciendo este pueblo es dedicarse a recibir a los de afuera. Entonces, algo que también me llama mucho la atención es que en el expediente incluye también una serie de testimonios de los que quieren que San José se convierta en sede del curato. Y uno de esos testimonios